En primer lugar, agradezco a Ana y a toda esa lista de nombres que ela já apresentou aqui. Eu vou falar portunhol. Estou muito grato de ser convidado aqui, especialmente no Jardim Botânico. As poucas vezes que eu venho ao Rio de Janeiro é um lugar obrigatório passar umas horas aqui no Jardim Botânico. Uma maravilha. Vou apresentar contar un poco de mi propia historia. Soy colombiano, nací en Florencia, en Amazonía colombiana. Normalmente yo decía, yo soy amazónico. Yo no puedo decir más que soy amazónico, porque no existe Amazonia ya. Caquetá ha sido completamente devastado, gado, monoculturas, caña de azúcar, arroz, no tengo casi floresta. Meu pai, minha mãe era mais branca, meu pai indígena, mistura também com negro, não? Misturas nossas, mais típico em nossa educação ocidental. Me identifiquei com o lado de minha mãe, queria ser cientista e essa, não, de maneira inconsciente, mas porque todo o peso da sociedade era discriminar o indígena. Na Colômbia ainda, não sei se hoje, porque faz muitos anos que não moro na Colômbia, dizer a outra pessoa índio é um insulto. Terrível, né? Bom, fui enviado a um seminário quando eu tinha 12 anos, em Bogotá. Então tive uma típica educação espanhola. Cuando tenía 18 años fui enviado a dos monasterios en el norte de España, donde estudié filosofía, teología. Dejé un seminario, dejé a orden cuando tenía 21 años. Fiqué en Madrid y estudié filosofía y letras. Yo quería estudiar filosofía en Alemania, pero no tenía dinero, entonces fiqué en España, era más fácil. Y de ahí, después de 7 años, volté para visitar meus pais en Florencia. Ahí conocí, por pura casualidad, a Terence McKenna. Algunos de ustedes conocen a Terence McKenna. Tenía 25 años, yo 24. A través de un alemán y un húngaro, pegamos un poquillo de capí de un guingano indígena que yo conocía de crianza, mas ¿no? Llegó a nosotros y bebimos yagé, que es una combinación de cipó, Banisteriopsis capi y Diplopterus cabrerana. Otro cipó, no es la combinación como aquí con Psychotrophides. Tuve una experiencia suficiente para decir aquí tiene algo muy importante. Fui a ver a Terence en el 73, a Berkeley. Era ainda a contracultura, ¿no? Después del Summer of Love, ¿no? El verano do amor, etc. Y ahí aparecieron muchos libros muy importantes, entre ellos de Raizel Dolmatov sobre los de Sana, que estaba conversando con Lana, que conocía, ¿no? Conversamos sobre los trabajos de Raizel Dolmatov entre los de Sana y Barasana, y comencé a leer sobre el uso de plantas sagradas en varias etnias amerindias. Más tarde comprendí que no es posible realmente percibir las Américas sin referencia a todas estas plantas, incluyendo tabaco, naturalmente, como planta sagrada. Mudé de interés. En esa época me interesaba sobre todo la literatura. Yo pensé que iba a escribir, y era especialista en literatura latinoamericana, pensé que iba a ser escritor, mas ahí mudé
por causa de esta experiencia que aquí pensé, yo preciso otras cosas. Y comencé a estudiar ciencias, entre matemáticas, bioquímica, un poco de astronomía, etcétera, en la Noruega. Yo me mudé para Noruega. Entonces, esto era en Noruega. Ya era al mismo tiempo profesor de literatura en la universidad, más al mismo tiempo estaba estudiando ciencias. Mas ahí nunca conseguí un trabajo fixo y me fui para Finlandia. Ahora comenzar a estudiar ciencias en Finlandia, en finlandés, que otra cosa completamente diferente. Ya desistí y ahí volté la primera vez que estuve en Finlandia, el primer verano que fui pago, fui para Colombia, de nuevo, y tuve una experiencia de nuevo con Apolinar, esta vez con un pajé, un taita, ingano, que completamente transformó también mi manera de ver el mundo. Me di cuenta de que tenía pasado años y años estudiando, teniendo como grande modelo cultural de Europa, y ahí en el mismo lugar donde yo nací, tenía todo un conocimiento que no tenía absolutamente ninguna idea. Quise voltar, ya estaba trabajando en Finlandia, quise voltar hasta con él, falleció poco después. Terence me falou, va para Iquitos, y ahí descubrí la tradición mestiza en Iquitos. Escribí mi tesis doctoral sobre ese tema, que yo defendí en el Instituto de Religiones Comparadas de Estocolmo. Me aposenté de Finlandia después de 32 años. Estuve en un medio 4 años en la UFSC, la Universidad Federal de Santa Catarina, de profesor de antropología. Fue una época muy feliz para mí, mas por motivos familiares, estaba casado con una finlandesa, voltó a Finlandia con mis crianças, y yo desistí de mi trabajo de antropólogo, volté para Finlandia y trabajé como profesor de español, director del departamento de español de la Escuela Sueca de Economía. Por cierto que los alumnos de nuestra Escuela de Economía mínimo tienen que hablar 4 lenguas, mínimo. Todos más o menos 5, algunos 6 lenguas, ¿no? Entonces, es normal, ¿no? Entonces, ahí estuve 32 años. Mas ahí continué haciendo trabajo de campo, voltando para Amazonia, especialmente Perú, lo que más, ¿no? Y hice tesis doctoral, continué haciendo todo tipo de trabajos, y de eso no voy a hablar ahora, mas ya voy a pasar al tema de la conferencia. Yo pensé hacer un resumen, como la que Sergio acaba de hacer, entonces simplemente voy a lembrar, estamos aquí. Este es nuestro planeta, 4.500 millones de años, vida 3.800 millones de años, 2.700 millones de años atrás, a milagre que un arquea y una bacteria se juntaron y tenemos los eucariotos, que somos nós, las plantas, los animales, los fungos, todos nós, eucariotas, ¿no? Partimos de ese milagre que aconteció 2.700 años atrás, ¿no? Ya faló. La explosión cámbrica, 535 años atrás, un organismo, Picaya gracilens, nos dio a columna vertebral, 2 tetrapodos, nos dieron nuestros dedos, ¿no? Los primeros, los mamíferos que sobrevivieron a un meteorito, desenvolvieron. Acho que los primates fueron unos 30 millones de años atrás, primeros primates. Nos género Homo, que es 5 millones, 6 millones de años. Lembrar que hubo una época en que nuestros ancestrales moraban junto con otras especies inteligentes, ¿no? Y 140.000 años atrás estábamos aquí como mínimo. Denisova, Neandertal naturalmente, Homo erectus estaba aquí, Homo florescensis, éramos varios, y eso es lo que sabemos. Seguramente éramos muchos más inteligentes, y ficamos aquí sozinhos como género Homo. Os chimpancés e os bonobos muito próximos a nós, não?
Somos casi, algunos dicen que somos un mismo género, ¿verdad? ¿No? Un poco más distante los gorilas, orangutangos, etc., ¿no? Mas esa idea de que estamos sozinhos, y algunas veces los astrólogos dicen vamos a lanzar, no, bueno, están tratando de buscar vida en otro lugar, parece que en Marte ya tiene vida, etc., mas que estamos sozinhos, esa idea de que estamos procurando otra civilización que fale conosco, y estamos morando en un planeta con 20 millones de especies, con trillones de microorganismos dentro de nosotros. No estamos sozinhos para nada, estamos en un planeta inmensamente rico y tenemos mucho que aprender y nos relacionar con ese mundo extraordinario en que estamos. Pero un momentillo, tengo más o menos una... Sí. Então, sí, claro, antropoceno. Então, estamos no antropoceno. Estuve falando con Ernesto Neto ontem, que tiene una exposición sobre el antropoceno. Es algo que me tenía, no digamos intrigado intelectualmente, sino sofrendo, ¿no? Viviendo en la vida propia. O verano pasado, estábamos mi esposa y yo en Finlandia, y tuvimos un calor de 35 grados en Helsinki. Todo el norte de Europa estaba sufriendo, en un lugar donde no existen aire acondicionado, donde no existen ventiladores, ¿no? Si tú tienes para esquentar durante el invierno, más no para refrescar. Se esgotaron, no tenían en ningún lugar. Incendios en la Suecia, en la Grecia, Portugal, California, sabemos. En Frankfurt los aviones no podían aterrizar porque la camada de asfalto muy suave, tuvieron que colocar más, no podían aterrizar, etc. Entonces, viendo con mis propios ojos lo que estaba aconteciendo y pensando, ¿dónde va esto? Comencé a leer sobre la antropocena y una revelación para mí a través de un libro de Melton y Lewis. Los geólogos están intentando encontrar cuándo comenzó todo esto, cuándo fue que estamos en esta situación tan trágica. Se falaba de 1950, ¿no? Lo que llaman la grande aceleración, donde hubo explosión demográfica después de la Segunda Guerra Mundial, uso de cantidad de recursos naturales, más y más, y sobre todo a grande época del consumo, de que somos parte. 1950, yo nací en 1947, entonces soy absolutamente parte de todo ese proceso, con mi propia vida, con todo lo que yo uso, soy parte, yo soy antropoceno, como todos nós somos o antropoceno. Pensando que yo pasé de escribir con tinta, tintero y pluma, y luz de vela, a computador, ¿no? En mi vida. Lembro cuando mi papá me dio la primera caneta, eso era una cosa extraordinaria, una caneta, algo que tú podías llevar en un bolso y no caía tinta, etc. Y yo vi todo este proceso. En este momento tenemos la gran barrera de coral de Australia, 2/3 partes ya muertas, peces en muy poco tiempo. Acabaron los peces. En Alemania, en un parque, en una reserva florestal muy bien cuidada en Alemania, encontraron que tenían sumido 75% de los insectos, la biomasa de los insectos tenía desaparecido. Los insectos son los que polinizan las plantas, son absolutamente necesarios. Sabemos todos, las abejas están desapareciendo también, etc. Entonces estamos lo que llaman la sexta grande extinción. Después del meteorito, estamos en la sexta extinción. Cada día desaparecen entre 150 y 200 especies. En el plazo de este evento, muchas especies van a desaparecer y no sabemos absolutamente nada de ellas. Es como si estuviesen quemando museos como el que se quemó aquí en Río de Janeiro cada minuto.
cada minuto. Então, é uma situação terrível. E comecei a... Tem um tema que me interessou há vários anos, que é 1492. E neste livro sobre antropocena, eles dizem onde começou. 1950 houve a grande aceleração, mas eles colocam agora o começo da antropocena em 1610, onde tem um descenso pequeno da temperatura, que sigue luego subiendo, mas tiene un descenso drástico del dióxido de carbono. ¿Cuál fue a causa de este, lo llaman de Orb Spike, de esta caída? Y ahora parece que fue a destrucción da populación ameríndia. Ustedes saben que entre los primeros 100 años de descubierta y conquista de las Américas, sumió entre 95 y 98% de la población de las Américas, desapareció. A mayor parte de los amerindios eran horticulturistas o horticultores. Tenían, sembraban, plantaban, ¿no? Agricultura. No, mas muchos tenían grande agricultura. En Mesoamérica, millo, todo eso, tenían, ¿no? Horticultura, sí. ¿Qué aconteceu? Murieron y las florestas voltaron. Fueron abandonadas. Eso significó, las plantas absorbieron dióxido de carbono, cayó, entonces, no, de Orb Spike, cayó dióxido de carbono, mas ahí luego comenzó a subir, y está subiendo. Este abril de este año, lo normal en las épocas interglaciales son 200 partículas por millón, me parece. 280 sería en los periodos interglaciales, la media. No estamos ahora en este mes de abril, 410 partículas por millón. A mayor medición de dióxido de carbono en 800.000 años. Se puede ver en los glaciales, en Groenlandia pueden sacar y ver el dióxido de carbono. Es decir, estamos en una situación absolutamente crítica. Al mismo tiempo que todo continúa. O año pasado, 2017, se calcula que subieron 40 campos de fútbol, de selvas, de florestas tropicales, cada minuto durante todo el año. Este año puede ser ainda peor. Entonces, es un suicidio colectivo, ¿no? Causado por todos nós. No podemos decir que eles, todos nós estamos haciendo eso. Agora, ¿qué aconteció en 1492? Y lo que aconteció fue que los dos, América y Eurasia, tenían separado ya, desde Pangea, que cuando estaban todos los continentes juntos se separaron 75 millones de años atrás. América y Eurasia no tenían contacto como mínimo unos 12.000 años después de la última época glacial. Se perdieron los contactos. La población entró aparentemente, las teorías a través de Beringia, entró en las Américas, rápidamente ocuparon continente y paralelamente hubo dos grandes civilizaciones. Esa idea de que el nuevo mundo y bello mundo es completamente errada. Son dos bellos mundos que se encontraron en 1492. Si vamos 2.600 años atrás, tenemos en Egipto, tenemos Saqqara, con grande arquitectura, ¿no? Y al mismo tiempo tenemos Caral en Perú, en 150 kilómetros al norte de Lima. Tenemos Caral y todo el complejo de Norte Chico, que es más o menos semejante al de Sumeria. Tenía dos ríos, Tigris y Eufrates. Al otro lado, en Perú, tenían 4 grandes ríos. Civilizaciones con arquitectura monumental. No tenían cerámica, no tenían escrita, pero de cualquier forma. Luego, en América también hubo escrita, como sabemos, en Mesoamérica, y las bibliotecas mesoamericanas fueron sistemáticamente destruidas por los españoles. Igual aconteció
en los Andes, donde los quipus, que no eran simplemente elementos para lembrar, sino que eran escrituras, ¿no? Yo he encontrado documentos que dicen que es preciso destruir esos quipus porque tienen las creencias, ¿no? Las mitologías, ¿no? Del demonio. Entonces fue no solamente fue una tragedia demográfica, sino un arrasar culturalmente las culturas amerindias. Las culturas amerindias tenían un conocimiento de plantas, o tienen ainda, ¿no? Tienen conocimiento de plantas asombroso. 3/5 partes da comida que se come en el mundo entero hoy son plantas domesticadas aquí en las Américas. En las Américas no tenían animales, domesticaron, ¿cómo se llama? Turkey, Perú en México, en Mesoamérica, la cobaya en Ecuador, los Andes, llama, mas no tenían otras más. Cuando en 1492 comenzó lo que llaman el intercambio colombiano, el intercambio grande, sobre todo fue lo que llama Alfred Cosby, llama o imperialismo biológico, el imperialismo de Europa, de Eurasia, digamos, en las Américas. Llegaron los animales domesticados por los euroasiáticos, boinas, ovejas, caballos, los cerdos, etcétera, que ya tienen arrasado Europa. Una cosa que es interesante pensar que los europeos, conservación de Amazonas, etcétera, absolutamente precisamos, mas ellos destruyeron a sus florestas. En Europa tienen solo un 3% de floresta original. La inmensa mayoría, yo moro en Finlandia, todo cultivos, son monoculturas, no tienen mínima floresta. Y estaba pensando más, ¿qué aconteció? ¿Cómo es posible que los europeos llegaron, deforestaron todo, llegan a las Américas, a Australia y de todos los lugares, continúa esta deforestación? ¿Qué es lo que está atrás de esto? Encontré que de la misma manera que hubo esa persecución contra las culturas indígenas aquí en las Américas, la misma persecución aconteció ya en Europa contra el paganismo. Era casi con las mismas palabras, ¿no? Los francos invadiendo los teutones, si ustedes no dan las tierras que ya no son de ustedes, se tienen que aceptar la religión. De ahí los teutones van a los lituanos, los poloneses, los estonianos, y va ligado con un proceso también de deforestación, porque se trata de acabar con las florestas sagradas, con el pensamiento animista europeo que existía. Y estaba hablando con Ernesto, una cosa que él gosta mucho de Finlandia, yo moré 32 años en Finlandia. Existe algo ainda hoy de pensamiento animista ahí. A sauna, que es tan importante para los finlandeses, es en parte un ritual, ¿no? Una pena que ellos misturan con cerveza y con salchicha, ¿no? Ahí estragan todo, más son rituales, ¿no? Entonces, y otra cosa que trajeron los europeos, monocultura. La agricultura amerindia era enormemente diversa, ¿no? Cuando uno va a un jardín, a Chaninca, me imagino, cualquier, ¿no? ¿Dónde está el jardín? Tiene tantas plantas, ¿no? Tiene una diversidad extraordinaria de plantas que desde el punto de vista biológico completamente necesario, porque las plantas se comunican entre sí, intercambian nutrientes, etcétera, ¿no? Nos esquecemos completamente, tenemos esa idea de aislamiento, ¿no? Que es nuestra individualidad, que como si los árboles estuviesen separados, ¿no? Aquí en el jardín botánico, cuando vamos, tenemos que pensar que embaixo de la tierra tenemos todas esas conexiones de micorriza, en donde todas estas plantas se están comunicando, y encima están comunicándose a través de las feromonas, con los insectos, con otras plantas, con los pájaros, etcétera. Tiene una continua comunicación, tanto encima como abajo, ¿no? Entonces, estaba pensando, puede ser que no quiero ofender, mas yo comienzo a pensar que de alguna manera el pensamiento
monoteísta, está muy ligado también con esa manera monocultura, no separación, etcétera, ¿no? Que completamente diferente al pensamiento indígena, donde es un pensamiento animista, donde la biodiversidad es absolutamente crucial. Hace ano pasado escribí con un, no me lembro el nombre de él, que está haciendo un doctorado en la Universidad de Oxford, que trabaja en la Guinea Francesa, donde a mandioca, ellos tienen 450 variedades de mandioca. Desde el punto de vista nutricional es igual, ¿no? Podríamos decir, si analizas qué es lo que tienen. Mas para ellos es muy importante tener las diferentes variedades de mandioca. Y a mayor presente que pueden dar unos a otros, elevar otra mandioca un poquillo diferente, porque para ellos son pessoas. Son pessoas, ¿no? El pensamiento animista en que todo está vivo. Entonces, deixa ver, así no quiero esquecer alguna cosa. Disculpa. Yo siempre falo en inglés y con diapositivas, entonces esto de no tener un roteiro es terrible para mí. Ok, sí, ¿cómo fue esa conquista? O elemento religioso fue muy importante. Lembremos que cuando Enrique el Navegador comenzó a mandar los barcos alrededor de África primero, él tenía que tener permisión do rey del universo, así lo llamaban, o Papa, era el rey del universo. Y o Papa dio permisión al Alfonso V, permisión plena y libre para invadir, buscar, capturar y subyugar sarracenos y paganos y otros infieles enemigos de Cristo, donde quer que se encuentren, así como a sus reinos, ducados, condados, principados y otros bens, y para reducir a sus personas a esclavitud perpetua. Era una época en que el mundo estaba separado en dos, era Portugal y España, ¿no? Inclusive brigaban qué es lo que acontecía al otro lado del mundo, ¿dónde está la línea? En las Américas la línea fue trazada en Tordesillas, ¿no? Y luego fue renegociada, mas también tenía una línea del otro lado, ¿no? De los españoles y los portugueses. Los españoles continuaron con la misma práctica y mentalidad. Tenemos o requerimiento, no sé si vos escucharon requerimiento, ¿no? Que se leía un documento de 1513 que se leía cuando llegaba a algún lugar. Antes de la batalla para exterminar, leían el documento. Tenía que ser leído, naturalmente, en español o latín. No importaba, los indios no entendían. Inclusive a veces se hacía desde un barco, ¿no? Antes de entrar. Y en los requerimientos, voy a leer solo un fragmento, ¿no? Si no, ustedes no entregan todo, ¿no? Si así no fizerem, o si maliciosamente adiarem a decisão, certifico que com a ajuda de Deus entraremos poderosamente no seu território, faremos guerra contra vocês de todos os modos e maneiras possíveis, e os sujeitaremos ao jugo e obediência da Igreja e de suas majestades. Tomaremos como escravos a vocês, suas mulheres e seus filhos, e como tais os venderemos e disporemos deles do modo que ordenarem suas majestades, e tomaremos os seus bens, e a vocês faremos todos os mais e danos de que fomos capazes, como a vasallos que não obedecem nem querem receber ao seu Senhor, mas o resistem e contradizem. E com a presente declaramos que as mortes e danos que de tudo isso resultarem serão culpa de vocês e não de suas majestades, ou nossa, nem desses cavaleiros que nos acompanham. Documento oficial, ¿no? Sí. 5 minutos, perfecto. Ok, ótimo. Ok, entonces, bom, tuve mi época histórica muy deprimido. Me salvó dos cosas. De la historia europea, que es una historia de guerras, me salvó mi corazón el trabajo de María Gimbutas. No sé si ustedes conocen. María Gimbutas, lituana, folclorista, que dice que las culturas neolíticas antes de la invasión europea eran culturas pacíficas. También no tenían armas, no tenían muros.
Igualmente sucedió en Norte Chico, en Perú. No tenían muros defensivos, no tenían armas. Encontraron flautas, encontraron tubos de rapé, ¿no? Mas no tenían, no. Eso ayudou muito para mi corazón, diciendo, esto entonces es posible. La historia no es simplemente una sucesión de guerras, ¿no? Mas luego comencé a entrar en contacto con algunos biólogos, especialmente los que se llaman ecólogos evolucionistas, que están trabajando sobre la inteligencia dos no humanos, ¿no? Dos animales tienen trabajos fantásticos sobre delfines, sobre elefantes, sobre abellas, etcétera, ¿no? No me lembro ahora el nombre del pesquisador, un biólogo famoso, primatólogo holandés, que escribió un libro, que dice somos suficientemente inteligentes para entender la inteligencia de los animales. Franz de Waal. Franz de Waal, exacto, sí. Y luego otros trabajos fantásticos más sobre las plantas. Y ahora están saliendo trabajos maravillosos. Mónica Galliano, una italiana que mora en Australia, estuvo conozco hace poco tiempo. Ella descubrió, las plantas toman decisiones, tienen memoria. Si tienen memoria y toman decisiones, están pensando, ¿no? Entonces encontramos ahora inteligencia, y estuve hablando poco tiempo con Nanushka Lee, que es una exobióloga, una microbióloga y exobióloga, trabaja junto con la Estación Espacial, con extremófilos, ¿no? Y ella me decía, los microbios son inteligentes. Usted encuentra, ¿no? Tienen bacterias que pueden se fechar y ficar miles y miles de años, y cuando las circunstancias están correctas, continúan viviendo tranquilamente, no tienen problema ninguno. Entonces, lo que estoy viendo es que existe ahora mucho más con estos trabajos de biología, que espero que la gente comience a leer, que se popularicen, ¿no? Que tiene una conexión muy próxima, que ese tipo de ciencia, que es ciencia, porque Mónica es una super experimentalista, no es New Age, es una experimentalista, y el pensamiento indígena animista se están encontrando, porque ya los indígenas decían siempre, todo es inteligente, todos son personas. Lembro una vez estaba con un payé, José Coral, estaba preparando ayahuasca y tenía burbujas, boyas. Y él me dice, oye, son personas. Todo está vivo. Entonces, yo acho que en este momento de esta crisis tan grande de antropoceno, que estamos causando todos nosotros, yo acho que el pensamiento indígena animista es una porta. Yo sé que va a ser absolutamente utópico aquí decir que los 7.500 millones, no, mas tenemos que nos acercar de alguna manera a ese pensamiento animista, a esa manera de ver a la naturaleza, ¿no? Y la naturaleza está en todo lugar, porque la naturaleza crece en las ciudades. En el momento en que usted no coloca nada, aparece, ¿no? Y el animismo no es una filosofía, no es idealismo, ¿no? La grande parte de la filosofía occidental es el reflexo mutuo. Él le faló esto, yo digo esto, ¿no? Y está siempre ese diálogo, mas hemos perdido el contacto directo. Y el animismo no es una filosofía, es un contacto absoluto directo. Y en el momento en que usted tiene un contacto directo con la naturaleza, usted descubre inteligencia, no tengo duda. Cualquier jardinero, ¿no? Cualquier persona que tenga cachorro y gato, saben que son inteligentes. Perfectamente. Ahora, cualquier biólogo que está trabajando con cariño con lo que hace, está descubriendo la inteligencia. Y la verdad es eso. Estamos morando en un planeta extraordinario, inteligente, y estamos aquí, como Sergio faló, los últimos 4 segundos de 24 horas, ¿no? Nos podemos salir y
a vida sigue tranquilamente, só que estamos fazendo muito estrago, estamos mudando muitas coisas para outras espécies, não? E eu acho que nós não temos nenhum direito a exterminar outras espécies do planeta. Cada espécie é sagrada e a Terra é sagrada e precisamos trabalhar para os direitos da natureza, os direitos da Madre Terra. Ok, obrigado.